A continuación veremos qué son los aminoácidos y cómo es la estructura de los aminoácidos. Hablaremos del enlace peptídico, que es cómo se unen. También veremos cómo se comportan en un pH ácido, neutro o básico y veremos algún tipo de clasificación de estos aminoácidos, aunque no nombraremos solo la clasificación que tenemos aquí, sino que repasaremos rápidamente otro tipo de clasificación. Entonces, los aminoácidos son compuestos orgánicos que se caracterizan porque tienen un grupo carboxilo, COOH, y un grupo amino, NH2. A más en los aminoácidos naturales, estos dos grupos carboxilos y aminos se unen a un mismo átomo de carbono, que este átomo de carbono se le llama carbono de tipo alfa. Y esto está en todos los aminoácidos. A este átomo de carbono se le une siempre un hidrógeno, un átomo de hidrógeno, y el cuarto enlace del átomo de carbono es con una cadena que se le llama radical. Y es esta cadena la que es diferente en los diferentes tipos de aminoácidos. En los 20 aminoácidos esta cadena es diferente, pero esta parte de aquí arriba es común para todos los aminoácidos, con un grupo carboxilo, un grupo amino y un hidrógeno. En función de la posición que tenga este grupo amino, si está en la derecha o si está en la izquierda, diremos que es un D-aminoácido si está en la derecha y un L-aminoácido si está en la izquierda. Normalmente son los L-aminoácidos los que forman las proteínas en los seres vivos y por eso son los más abundantes. Los aminoácidos, como acabamos de decir, forman las proteínas. Para ello lo que hacen es unirse diferentes aminoácidos entre ellos. Y eso se hace mediante el enlace peptídico. Tenemos aquí dos aminoácidos. Fijaros, tenemos aquí un aminoácido con el radical R1, el grupo amino N2 y el grupo carboxilo COOH. Y aquí tenemos el otro aminoácido con su grupo amino y el grupo carboxilo. Y la otra cadena diferente. Entonces, ¿en qué consiste el enlace peptídico para que se unan los aminoácidos? Esto sucede dentro de los ribosomas y lo que sucede es que reacciona el grupo OH de un grupo carboxilo con el hidrógeno del grupo amino de la otra o del otro aminoácido. De manera que cuando se juntan, este OH más este hidrógeno forman una molécula de agua y quedan unidos los dos aminoácidos con este grupo carboxilo, que ahora ya no es carboxilo, tiene el carbono con el doble enlace del oxígeno que había arriba y el carbono del grupo carboxilo se une al nitrógeno del grupo amino. Normalmente no tienen esta estructura lineal cuando forman el enlace peptídico, sino que, fijaros, se van formando en forma de zigzag, de manera que queda un radical hacia arriba y el radical del siguiente aminoácido hacia abajo y luego otra vez el radical del tercer aminoácido hacia arriba, siempre con formas alternas. Y vuelvo a repetir, enlace peptídico es el enlace mediante el cual se unen los aminoácidos, reaccionando el grupo OH del carboxilo con un hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido, y esto tiene lugar en los ribosomas. La segunda cosa importante de los aminoácidos es que tienen un carácter anfótero. Eso quiere decir que se comportan de manera diferente si lo tenemos en un medio ácido inferior a un pH 7, en un medio neutro con un pH 7 o en un medio básico cuando el pH es superior a 7. Si tenemos un aminoácido en un pH 7 neutro, lo que sucede es que el grupo carboxilo y el grupo amino se ionizan. El grupo carboxilo pierde hidrógenos y se queda con carga negativa y el grupo amino gana hidrógenos y se queda con carga positiva. De manera que fijaros que esta molécula en ella es neutra porque se contrarrestan la carga negativa con la positiva, pero tiene estas dos partes con carga dentro de la molécula. Esto recibe un nombre un poco peculiar, que es el de zwitterion. Que son las moléculas que son neutras, pero dentro de la molécula tienen átomos con cargas.
que es lo que pasa, vuelvo a repetir, con los aminoácidos en pH neutro. Se ioniza el grupo carboxilo y el grupo amino. Cuando tenemos un pH ácido más pequeño que 7, el comportamiento del aminoácido es diferente. Lo que sucede es que como el pH es ácido y tiene un exceso de protones o de iones H+, los iones H+ se juntan al grupo amino, al NH2, de manera que se forma este NH3. De manera que cuando tenemos este pH ácido, se ioniza con el NH3 y el aminoácido adquiere un carácter básico porque tiene este grupo NH3 con carga positiva. En cambio, cuando tenemos un pH básico, donde lo que sucede es que en este pH básico hay poca cantidad de protones o de iones H+, lo que sucede es que el grupo carboxilo pierde su hidrógeno y se queda con carga negativa, de manera que al quedarse con carga negativa, este aminoácido se comportará como si fuera un ácido. Y por todo esto decimos que los aminoácidos tienen un carácter o son moléculas anfóteras, porque en función del pH del medio se comportan o se ionizan de una manera o de otra. Y por último, una manera de clasificar los aminoácidos es esta que tenemos aquí, en 4 grupos, no es la única, después diremos brevemente otra manera, pero encontramos los aminoácidos ácidos, que son aquellos aminoácidos que en el radical tienen un grupo carboxilo, a más del que tienen arriba. Aquí en el radical presentan otro grupo COOH. También tenemos los aminoácidos básicos, que son aquellos que en el radical presentan un grupo NH2, aquí faltaría el 2. Luego tenemos otro grupo que son los aminoácidos polares, que son aquellos que tienen radicales con grupos polares. Y estos grupos polares lo que hace es que favorecen que se formen puentes de hidrógeno, que esto ayudará después a la hora de empaquetarse las diferentes proteínas. Y luego el cuarto grupo son los aminoácidos apolares, que son los aminoácidos que tienen radicales con grupos hidrófobos que no pueden estar en contacto con las moléculas de agua. Otra manera diferente de clasificar los aminoácidos, por ejemplo, son los aminoácidos alifáticos, que son aminoácidos en los cuales el radical es una cadena hidrocarbonada abierta que puede tener grupos COOH y NH2. Por ejemplo, englobaría estos dos grupos de aquí, los ácidos y los básicos. También tenemos, por ejemplo, los aminoácidos aromáticos, que son aquellos en los que el radical es una cadena cíclica o cerrada. Y luego tenemos los aminoácidos heterocíclicos, que son aquellos en los que el radical es una cadena cerrada generalmente compleja. Pero bueno, son dos tipos diferentes de clasificación. Una cosa que no hemos comentado antes es que los aminoácidos también desvían el plano de luz polarizada, de manera que pueden ser dextrógiros si desvían el plano de luz polarizada hacia la derecha y levógiros si lo desvían hacia la izquierda. Y recordar, como ya hemos visto en otras moléculas, que lo de dextrógiro y levógiro del plano de luz polarizada no tiene nada que ver con la posición del grupo amino, del NH2, si está a la izquierda o a la derecha.